el movimiento nacional está en crisis. Esto ya es una verdad de perogrullo. Se habla de una crisis de conducción, verdad de perogrullo, todo lo vemos, es evidente. En algún lugar se habla de crisis programática, podemos estar de acuerdo, no sabemos muy bien el programa, cuál es. Hemos hablado en alguna parte de crisis espiritual, hoy con la intervención de Hernán que han recuperado los dos. En la cuenta de esto, el sentido de ser nación es la crisis espiritual, porque es el espíritu lo que mueve la voluntad, ¿no? Cuando uno no sabe para dónde va, justo vos mencionaste a Grabois y también trabaja esa idea en Argentina Humana, su último libro, la falta del sentido de propósito, del para qué, ¿no? Y yo voy a hablar acá de otra crisis, como no puede ser de otra manera, que es la crisis del pensamiento nacional. Bien, porque la crisis del movimiento nacional es también la crisis de su pensamiento. Y nosotros, en medio de esa crisis, lanzamos el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Qué oportunos, ¿no? Si lanzamos el Foro Libertario estaríamos llenos de auspiciantes, le pifiamos de momento histórico, de oportunidad. Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano, que es un emergente de esa crisis y que se propone aportar a la superación de esa crisis. Pucha si es responsabilidad. Para quienes creemos que en el movimiento nacional está la única posibilidad que tenemos de ser patria. No hay otra. Sacan fuera del movimiento nacional, ¿qué tenemos? Radicales confundidos, ahí que andan ahí raros, indefinibles ya. Tenemos, ojalá vinieran para este lado, yo los quiero acá, pero bueno, están ahí, no saben muy bien qué hacer. Están los pro, los libertarios, y ya deja de contar. Y los partidos provinciales cada vez más endogámicos. O sea, es el movimiento nacional donde está la discusión. Afuera es el marasmo, es el desierto de discusiones. Entonces está acá. Y si decimos que el pensamiento está en crisis y que acá nos proponemos refundar un pensamiento, repensar las coordenadas del pensamiento nacional, tenemos una responsabilidad muy importante. Somos chiquitos, está creciendo, esto ya es más grande que el anterior. Ojo al piojo, denle tiempo. Porque muchos de ustedes han encontrado acá un espacio donde nutrirse, aprender, reflexionar, escuchar otras voces, ¿bien? De distintos espacios. Fíjense, acá a nadie se le pidió el origen político ni partidario, ni mucho menos. Hay distintas expresiones acá, ideológicas, y eso es válido y necesario más que válido. Es condición de posibilidad para lo que viene. Dicho esto, voy a tirar algunos tips. No me gusta decir tips, pero bueno, son 20. Si decía 20 verdades quedaba mal. Vamos a decirle tips. Que serían una mezcla de aprendizajes, que es una forma elegante de decir robo de ideas, ¿no? Aprendizajes, apropiaciones, expropiaciones. Son debates a varias bandas con distintos sectores del pensamiento nacional y del campo popular, y son sobre todo lineamientos programáticos, porque les hablo a ustedes en calidad de pensadores y pensadoras nacionales que son. Bien, saquémosle el misticismo a esa categoría. Si me parece que solo son grandes pensadores los Enrique del Percio. Bueno, hay pocos Enríquez, como hay pocos Jaureches y hay pocos, ¿no? Pero todos somos pensadores nacionales en nuestro ámbito de incidencia, en el ámbito en que incidimos y actuamos e intentamos llevar adelante las ideas y valores del pensamiento nacional. Entonces les voy a hablar a ustedes en calidad de pensadores y pensadoras nacionales. Allá veo un compañero del área de salud, ¿no? Cada uno en su área, cada uno en su área. Voy a hacer rápido porque son 20, ¿no? Se darán cuenta. Además, algunas son necesarias de reafirmar, pero ya las sabemos. La primera, que hizo mucho énfasis la compañera, la afirmación de lo nacional latinoamericano como marco de pertenencia y referencia, identidad y encuadre estratégico. Clarísimo. Es una discusión ahí con un sector. No hay patria chica sin patria grande. Está nuestro título, nuestro sello, nuestra marca del orillero, como dice Alejandra, ¿no? La marca del orillero. Nacional latinoamericano. Primer punto. Segundo punto. Lo nacional también es lo universal. Ojo con eso. No es solo lo latinoamericano. Patria es humanidad. Si lo nacional siempre fue vehículo también de un humanismo. De un humanismo. Bien. Entonces, ojo también con el chauvinismo o el ombliguismo, que es igualmente riesgoso, aunque sea latinoamericanista. Porque el mundo va más allá de Latinoamérica, ¿no? Y necesitamos un pensamiento nacional que se abra al mundo y sus problemas. Porque hoy muchos de los problemas que tenemos nosotros son globales. No son solo latinoamericanos, son globales. Entonces, segundo punto, esta relación entre lo nacional y lo universal, que muy bien la sintetizó, como saben ustedes, Arturo Jaureche, ¿no?
Lo universal es lo... No, ¿cómo es lo...? Dígame la frase, ¿cómo es? Ahí está. Lo nacional es lo universal visto por nuestros ojos, ¿no? Es decir, nacional y universal. Nada de folclorismo regionalista tampoco. Tampoco. Tercero, tenemos que abrirnos a la teoría contemporánea. ¿Qué significa esto? El mundo cambia, los problemas cambian, las teorías evolucionan, no podemos quedarnos repitiendo como locos, ¿no? Autores del pasado que son nuestras raíces. Son nuestras raíces las que hacen que el viento no nos lleve detrás de las modas intelectuales. Pero las raíces solas no conforman un árbol. Son las raíces más el follaje. Y ese follaje crece cuando absorbe la luz del sol e interacciona con el entorno, ¿no es cierto? Entonces el entorno de nuestro mundo es un mundo tecnológico, es un mundo financiero, es un mundo de un montón de cosas que tiene este mundo. Es un mundo contaminado, es un mundo de muchos sentidos. Y todo eso está siendo procesado por teorías que muchas veces el pensamiento nacional les ha dado la espalda. O las ha prejuzgado rápidamente y las ha tirado a la basura. Necesitamos un pensamiento nacional que se enriquezca con eso, ¿no? Me hace acordar, no sé si a los que conocen la discusión del marxismo, por ejemplo, lo que era ese marxismo previo a la posguerra, ¿no? Cuando ahí se empezó a abrir la discusión con el psicoanálisis, con el existencialismo, y el marxismo se enriqueció en esos años 50 y 60. Hasta ese momento estaba muy cerrado, clausurado, la ortodoxia, ¿no? Bueno, pensemos lo mismo en lo nacional. La ortodoxia es la ortodoxia. Te lleva por mal camino, ¿no? Así que un pensamiento abierto a la teoría contemporánea, con raíces en la tierra, ¿no? El Papa Francisco decía tradición e innovación, ¿no? La tradición son las raíces que nos dan nuestra identidad, nos anclan en el suelo. Y hay innovación que es necesaria para dar respuesta a problemas cambiantes. 4. El pensamiento nacional tiene que contribuir a crear una imagen positiva de lo que somos y de nuestra sociedad. Una de las formas más eficaces de condenarnos al neocolonialismo es la autodenigración permanente. Es casi un elemento ya de la cultura popular, ¿no? Somos todos chorros, son todos inútiles, todos vagos, todas esas generalizaciones, ¿no? Somos un desastre, país de mierda. Esto se reproduce como parte de un aparato cultural neocolonial que nos somete a una condición degradada de nosotros mismos. Entonces es muy importante que el pensamiento nacional recupere el amor propio como país, a contracorriente del menosprecio permanente a donde se nos quiere llevar. A mí me preocupa particularmente la industria cultural en esto, ¿no? Fíjense, cuando uno ve el cine de los Estados Unidos son todos héroes, todos fantásticos, ¿no? O si hay alguno malo, siempre termina la cosa bien. El cine nuestro muchas veces, ¿viste? Es una cosa que decís, son todos chorros, todo está mal, todo funciona mal, ¿no? Eso replica una imagen de cómo nos pensamos. Entonces tenemos que contribuir a construir una imagen positiva. Por supuesto no estoy diciendo con esto, y es evidente, negar los problemas, ni mucho menos. Pero hay cantidad de historias de heroísmo propias. Heroísmos cotidianos y heroísmos no tan cotidianos, pero historias felices que contarnos, ¿no? Y que hacen que queramos a este país como lo queremos. 5.º punto. El pensamiento nacional necesita asumir una dimensión profética. No puede ser más reducido a la gestión de lo existente y de lo presente. Una dimensión profética implica hablar de una utopía por venir. Hablar de eso que está más allá, a la vuelta de la esquina. Eso que no se ve a simple vista. Tiene que invitar a soñar. Haber abandonado esa perspectiva creo que es parte de esa crisis en la cual cayó el movimiento nacional, ¿no? Porque sin una utopía por la que luchar, ¿no? Es difícil sostener el optimismo de la voluntad y la acción transformadora en contextos siempre difíciles. Hoy es difícil, pero no es la primera vez, muchachos. Hemos pasado dictaduras, ¿no? Pero la forma en que uno tiene una utopía, uno cree en una causa. ¿Bien? Entonces tenemos que trabajar en esa dimensión inevitablemente y necesariamente. 6.º punto. Trasvasamiento generacional, pero también, acá lo complemento el general, diálogo intergeneracional. ¿Trasvasamiento necesitamos? Sí. Necesitamos fortalecer perfiles jóvenes, por supuesto. Esto es bastante claro y evidente. Pero también necesitamos del diálogo intergeneracional. ¿Bien? Necesitamos que por un lado los jóvenes dejen de ser comentadores de los viejos, que se animen a tomar la palabra, ¿bien? Pero que también entiendan que hay un aprendizaje que hacer ahí, que no sirve la ruptura total entre generaciones, como alguna vez intentó hacer y no terminó bien.
diálogo intergeneracional y trasvasamiento al mismo tiempo. Es tarea para los más grandes y es tarea para los más jóvenes, ¿no? Tarea a dos bandas también ahí. Séptimo punto, necesitamos pensar en grande. Dejemos de estar a la defensiva, dejemos de pensar cosas chiquitas, dejemos de pensar cosas locales, pensemos en grande. Esta frase está en una carta de San Martín, a mí me encanta. Pensar en grande. Hay que pensar en grande. Pensemos a nivel nacional, pensemos a nivel latinoamericano, pensemos a nivel mundial. Cuando ustedes leen a Perón, ¿qué te fascina de Perón? Que el tipo tiene un proyecto de filosofía para la humanidad. Esa era la Argentina que dio lugar a tantas cosas, ¿no? Hay que pensar en grande. Muchas veces el pensamiento se redujo a la cosa pequeña, chiquita, el cambio individual, como una cosa medio extraviada y deconstructiva. No, muchachos, pensemos en grande. Las batallas son grandes. Esos son los que motivan. Si nos bajamos el precio de entrada, ahí nunca vas a valer caro. Tenés que venderte más alto, pero venderte con trabajo, ¿no? Octavo punto. Construir unidad en la diversidad. Difícil, pero imprescindible. Venimos, y lo voy a hablar más adelante, con serios problemas en este sentido, ¿no? No sé si saben de algún problemita de divisionismos y demás. Tenemos que recuperar el valor de la polémica, por supuesto, es necesaria la discusión, ausente muchas veces, pero cuidándonos del divisionismo, de los difamadores y de los sembradores de desconfianza. Prioridad de la unidad es superior al conflicto, decía por ahí alguien. Unidad en la diversidad, sin negar el conflicto, transitándolo. Bien, el foro en parte intenta contribuir a eso, ¿no? Con nuestras diferencias nos queremos acá sentados. Noveno punto, delimitar claramente la relación con lo académico. El pensamiento nacional cuando surge estaba fuera de la universidad, ese problema no lo tenía. Más bien estaba contra la universidad muchas veces, ¿no? Se enorgullecían incluso de no ir a la universidad, ¿no? Esos pensadores de los 40, 50. Hoy la realidad es otra. Diría que el 90%, si no todos los que estamos acá, somos universitarios. O sea, hoy lo académico y el pensamiento nacional van muy de la mano. Van muy de la mano. Y esto tiene un aspecto positivo, aspectito, que muchas veces tenemos más tiempo para esto, que muchas veces hemos incorporado criterios de producción de conocimiento que están bien, en el sentido de método y demás, pero tiene un aspecto muy negativo y muy peligroso, que es el academicismo. Es nuestro gran peligro. Es decir, que el pensamiento nacional se vuelve una especialidad académica. Ese es nuestro gran peligro. El pensamiento nacional no puede ser una especialidad académica. No quiere decir que no pueda haber una especialización, ¿se entiende esto? Estoy diciendo que no puede ser una subdisciplina muerta en una revista ahí guardada. No, el pensamiento nacional es el pensamiento de un movimiento nacional. Si no es pensamiento de un movimiento nacional, está muerto, no es pensamiento nacional. Es historia de las ideas, otras cosas. Décimo, tender puente hacia otros sectores sociales. Esencial. Eso también estaba en el ABC del pensamiento nacional, porque no era universitario, entonces transitaba por los sindicatos, transitaba por los centros de estudiantes. Uno ve las conferencias de Scalabrini, eran todos en los centros de estudiantes, los sindicatos. Hoy muchas veces vas a hablar con los compañeros de los sindicatos y la sensación que tienen los compañeros es que están desamparados, que nunca nadie les fue a hablar de la universidad para ofrecerse, no para dar cátedra, sino decir, che, necesitan, puedo aportar en esto. Yo vengo estudiando la historia del peronismo, vengo estudiando la historia. ¿Les sirve a ustedes? ¿Qué les sirve a ustedes? ¿Qué pueden tomar? Me acuerdo cuando hicimos cátedra con los compañeros de Said, que de hecho el vínculo nació a partir de eso. Cuando hicimos una jornada de formación con Said, y los compañeros decían, la verdad que no teníamos mucha experiencia de que haya venido la universidad a interactuar con nosotros. Entonces, ¿qué está pasando? Si estamos llenos de pensadores en las universidades, no estamos interactuando con los sindicatos, nos falta más interacción con los movimientos sociales, con otros actores de la sociedad civil. También hace un tiempo di una charla en Olavarría, geopolítica, no sé qué diablos era, y había unos empresarios. Y se acercaron y me dicen, che, está buenísimo el análisis que hiciste, nunca nadie nos vino a hacer este análisis a los empresarios. Entonces es un problema también que el empresariado no tenga esta formación, estas discusiones. Entonces salgamos de la universidad, gente. Salgamos de la universidad, vamos al centro barrial, al sindicato, al empresario, con la iglesia, con todos los actores de la sociedad. Bien. 11º punto. Ser consecuentes ante todo con el país. Como dice esa frase que tanto nos gusta. Primero la patria, luego el movimiento, por último los hombres.
pensador nacional tiene que ser ejemplo de eso. No caer en faccionalismos y atravesar los tabicamientos que se forman entre grupos y tradiciones político-ideológicas. Si el pensador nacional no tiene que entrar en esos tabicamientos, no puede ser la expresión de un pequeño sector. Tiene que tratar de ser la expresión de la nación, del pensamiento nacional. ¿Se entiende esto, no? No quedarte, hoy está muy tabicado. Uno de los grandes problemas que tenemos es la fragmentación, el tabicamiento, los prejuicios que surgen a partir de que no conocías el que está al lado. Entonces surgen fantasmas, se construyen, se amplifican. Y después uno que tiene la posibilidad de deambular por distintos espacios, te das cuenta que todos piensan más o menos lo mismo. Entonces, como pensadores nacionales, les invito a atravesar esos tabicamientos, no quedarse siendo expresión de un pequeño sector, o de un gran sector, no importa, pero de un sector, sino ser expresión o buscar ser expresión de la totalidad del movimiento. ¿Bien? Entonces, primero la patria, que eso es la patria. 12º punto, buscar el reconocimiento en nuestro pueblo, no en los laureles académicos. Esto es importantísimo, por este riesgo de academicismo que decíamos. Cuando uno sopesa los logros de una acción, tiene que pensar, bueno, ¿y a quién llegué? ¿Con quién interactué? Los compañeros de los sindicatos, los compañeros se sintieron interpelados, fueron parte, estuvieron cómodos, o estoy buscando una nueva línea en mi CV. El último artículo que estoy haciendo, ¿a quién va dirigido? ¿Quién quiero que me lea? No está mal hacer una investigación académica, por supuesto, es nuestro trabajo. No está mal. Pero tengo que tener una política también de buscar ese reconocimiento en ese otro al cual digo representar o pretendo pensar por esa persona o para esa persona. Entonces, si ese diálogo, esa interacción no existe, ese reconocimiento no es el que realmente mueve mi corazón, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está tu corazón? ¿No? 13º punto. Responder a las batallas intelectuales allí donde se den. Y con esto quiero discutir especialmente con la hiperespecialización disciplinar. El pensador nacional no somos tantos, somos unos cuantos, no somos tantos. Tenemos que dar distintas batallas. A veces no están los compañeros para dar la batalla que hay que dar. Entonces tenemos que ser flexibles, dúctiles para poner nuestra capacidad que nos ha dado nuestro pueblo, porque nos financió la educación, nos formó, en dar las batallas que hay que dar donde sea necesario. Primero la patria, ¿no? Después el interés privado. ¿Bien? Aunque eso me implique resignar algo de mi carrera individual. 14. Ser coherente con un método crítico que implique partir de la observación de lo real. Cuidado con el ideologismo. Cuidado con el ideologismo. Otorgar una primacía a la experiencia y al saber popular. Ahí tenemos, por ejemplo, escritos poco conocidos de Jauretche que trabaja esto. Para citar un clásico, ¿no? Y, bueno, Francisco lo ha retomado. Y el propio Marx, por supuesto. Es decir, la primacía de lo real. Lo real. No el ideologismo. Muchas veces cuando uno ve estudios de la nueva derecha o de la juventud, es todo ideologismo muchas veces. Por eso me gustó mucho lo que dijo Enrique. Repensar desde la observación de lo que uno ve. Y dice, yo me fui a juntar con los chicos disciplinarios y vi que tienen esta sensibilidad. Está buenísimo. Es lo que hay que hacer. No a partir de lo que yo pienso que debería hacer o de lo que leí en algún lado. Partimos de lo real. 15. Estilo de comunicación. Bueno, esto es evidente, pero es necesario reafirmarlo. Hoy el libro no alcanza, ni la revista no alcanza. No implica dejar de hacerlas. Necesitamos del libro y la revista. Pero hay que avanzar hacia lo audiovisual, hacia el podcast, así como los compañeros de Forja hacían unos panfletos gigantes, lo habrán visto, los pegaban por las calles de Buenos Aires. Bueno, hoy tenemos que pensar otro mecanismo que evidentemente tiene que ver mucho con lo digital, pero que también hay otras opciones. Hay que integrar distintos mecanismos de comunicación. 16. Calidad. Calidad. A mí me encantan los títulos de las ponencias. Pero tenemos un problema de calidad, gente. Tenemos que ser mejores en lo que hacemos. Tenemos que tener más cuidado en lo que hacemos. Más cuidado quiero decir como uno cuida una planta, ¿no? O uno cuida un hijo. Cuidar nuestro pensamiento, lo que estamos produciendo. Que sea bueno, que sea cuidado, que tenga calidad. ¿No? Es un tema sobre el cual Eduardo Deves Valdés, que hoy habló, es una persona muy buena para estudiar y leer, él viene enfatizando mucho esto, ¿no? El problema de la calidad de nuestra producción académica latinoamericana en relación con otras regiones del mundo que él conoce muy bien. Bueno, evidentemente tenemos un problema de calidad sobre el cual tenemos que trabajar.
No alcanza a repetir algunos ideologemas, no alcanza a repetir algunos lugares comunes para que un pensamiento se justifique en sí mismo, ¿no? Necesitamos método, necesitamos poner el corazón en lo que hacemos, salir de esta situación de asedia, como dice Francisco, ¿no? De cierta apatía, de cierto desgano. Nosotros lo vemos en la revista con los compañeros, recibimos artículos de mala calidad, el 90% de lo que recibimos es mala calidad. Tenemos que mejorar la calidad de lo que hacemos, mucho más cuidado y más amor por lo que hacemos. Y esto es el pensamiento, pero también se debe aplicar seguramente a la gestión o a otras áreas de la acción de cada uno de ustedes. Hay que buscar la máxima calidad, ser los mejores en lo que hacemos. Como se decía en los 70, ¿no? Vos tenés que ser militante, pero además ser el mejor estudiante, ¿no te decían así? ¿No? Bueno, tenemos que ser los mejores, muchachos. Porque ellos sean berreta, nosotros no podemos ser berreta, porque ellos son el poder global. Nosotros tenemos que tener las mejores armas de la calidad para enfrentar ese poder. Y calidad también es verdad, gente. No abandonemos nunca la premisa de la verdad. La verdad tiene que ser nuestra aliada en la pelea. Ojo con esta cosa de la posverdad. Ojo con entrar en eso, porque cuando uno entra en la posverdad, tiene una crisis de valores que en el tiempo te lleva a cualquier lado. No sé si me explico. ¿Bien? Debemos ser defensores de la verdad. Nosotros tenemos que defender los más altos valores de la humanidad. El bien, la verdad, la belleza, ¿no? 17. Necesitamos un pensamiento de la periferia global. En este punto estamos realmente muy atrasados. Muy atrasados. Yo me fasciné hace un tiempo cuando descubrí que el PLACTED, el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, en los años 60 y 70 tenían un diálogo con el África y con el Asia, que nosotros hoy, en la era digital, que estás al alcance de un WhatsApp, de interactuar con colegas africanos o asiáticos, no tenemos ese diálogo. Estamos recontra atrasados. Esto es una deuda también del foro. Es una deuda del foro. No hubo ni una mesa en todo este congreso que tenga que ver con eso. Hoy Eduardo Deves Valdés habló de ese tema. Pensamiento periférico. Tenemos que conocer ese pensamiento, porque si no estamos, como dijo él hoy, en un monocultivo del pensamiento, ¿no? Y eso también es eurocentrismo. Es decir, hacer del sur-sur algo más que un lema. Me preocupa que se vuelva un lema, un lugar común, un lugar fácil. Integración sur-sur. Bueno, ¿y qué chota haces vos por la integración sur-sur? ¿No? Porque si no son lugares comunes, fáciles, sur-sur, sur-sur. ¿Qué hiciste? Sur-sur. ¿No? Bueno. 18. Integralidad del pensamiento nacional. Ahí sí creo que el foro aportó. ¿Qué es integralidad? Cuando creamos el foro dijimos, el pensamiento nacional está muy anclado en la discusión historiográfica, que es un lugar histórico, ¿no? De discusión de la historia argentina. Está muy anclado en la discusión de historia económica, de historia de las ideas, y no sale de ahí. No. Integralidad. El pensamiento nacional tiene que estar en salud, tiene que estar en educación, tiene que estar en tecnología, tiene que estar en ciencia, tiene que estar en el medio ambiente, y seguro me estoy olvidando 10 áreas más en geopolítica, en todas las áreas del Congreso y más que nos faltaron. Porque a medida que se desarrolle ya tenemos una crítica de la gente del ambientalismo y le dijimos cuál fue nuestra respuesta. Bueno, organizalo vos el próximo Congreso, tenés a cargo el eje de ambientalismo. Porque el pensamiento nacional tiene que salir de ese corset, de esa especie de lugar común de que el pensamiento nacional es historia de las ideas. No, gente, si no estamos muertos. El pensamiento nacional es pensar integralmente la realidad con toda la teología que le hemos incorporado en este Congreso. Ya están los compañeros. Y nos satisface muchísimo eso y han enriquecido muchísimo al foro y al Congreso y a nuestras cabezas. Incorporar todas las dimensiones, integralidad. 19, fíjense que ya cierro, no me mates, Sole. 19, el pensamiento nacional tiene que construirse colectivamente, en comunidad, en red, en organización. No podemos andar pregonando por el mundo la comunidad organizada si no nos organizamos nosotros, gente. Si no es como el padre que le dice al hijo, no hagas esto y hace lo contrario. ¿Y qué va a hacer el pibe? Y lo que haces vos. ¿O no? No, si no es mucho bla, 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 que es uno de los grandes problemas que hemos tenido como movimiento nacional. El bla, bla, bla. ¿No? Entonces, si hablamos de la comunidad organizada, organicémonos, gente. Por eso el foro es un paso en ese sentido, que rompe con una tradición muy individualista en muchos sentidos, ¿no? Yo lo comparo también, por ejemplo, con el caso de ciencia y tecnología, en el cual participo activamente. En la etapa anterior de la lucha contra el macrismo se veía mucho individuo luchando contra el macrismo en ciencia y tecnología, que estuvo muy bien porque fue necesario en ese momento, y una incipiente red organizativa muy chiquita. Hoy, no sé, 10 años después, hoy hay organización de ciencia y tecnología, que se demostró ayer, en la acción que metimos en todo el país. Eso no sale de un repollo, gente,
Hay una mesa federal que articula 30 organizaciones, hay una red de autoridades, hay organización. Eso es crecimiento cualitativo. Ya no somos individuos. Yo el día de mañana me voy, me quiebro una pata o me quiebro ideológicamente, no importa. Pero todo eso sigue su marcha. La organización vence al tiempo y vence a las individualidades, gente. Lo mismo estamos haciendo con el foro, es el intento de construir organización en el plano intelectual. Que es bastante, no digo inédito, porque Forja mismo fue un grupo, digamos, está claro. Pero esa perspectiva, por lo menos de los 80 en adelante, tendió un poco a perderse, ¿no? Mucho individuo, mucha chapa académica, mucha chapa individual. Bueno, construcción de proyectos colectivos, empezando por casa, empezando por nosotros. Y eso también nos dará cuenta de que la realización es colectiva y no individual, lo que siempre pregonamos, gente. Pregonamos la realización es colectiva, lo dijo él muy bien, ¿no? Y no del individuo, después está cada uno haciendo su carrera académica. O sea, tenés una contradicción. ¿Quién te va a creer? Después tu mayor preocupación es, viste, tu carrera individual. No, la realización es colectiva, me pongo feliz si hay un foro, si hay toda esta gente que mencioné hoy acá, 100, 200, 300 organizados, que hacen un esfuerzo, que vienen, que confían, que creen. Construcción colectiva. Y el último punto, y con esto cierro, el pensamiento nacional tiene que ser interpelante. ¿Qué significa interpelante? Y esto también lo tomo de Francisco, que ha sido una gran inspiración para mí. Francisco, cuando uno lee sus textos, él te interpela. Vas leyéndolo y en un momento te clava la pregunta, al ángulo. Te dice, ¿y vos qué hiciste por esto? ¿No? Porque tiene un poco la idea que me gusta mucho de la responsabilidad compartida. Que no quiere decir que sea una responsabilidad igual. Sí, sobre los destinos de la UTN, Luis tiene mucho más responsabilidad que yo, infinitamente. Yo soy un peoncito ahí dentro. Pero también tengo mi responsabilidad en que la cosa vaya bien. Soy parte de un proyecto colectivo. Hago mi mejor esfuerzo para que este evento hecho acá, y así cada uno tiene una cuota de responsabilidad en el plano en el que se mueve. ¿No es cierto? Entonces, Francisco te interpela en sus textos a tu responsabilidad. ¿Y vos qué hiciste con esto? Él llama a la conversión, ¿no? Por supuesto, es un autor cristiano, viene de todo eso. Entonces, la conversión, pero creo que el concepto es válido. Si yo incorporé estos 20 tips que puse hoy, 20 verdades, ¿no? Lo nacional latinoamericano, ¿qué hice yo por lo nacional latinoamericano? ¿Qué hice yo? Abrirme a la teoría contemporánea, ¿qué hice yo? ¿Incorporé discusiones de qué está pasando con el mundo actual? ¿O sigo yo la mía del año 1920? ¿No? En la patria es humanidad. ¿Qué hice yo por el humanismo? ¿Creo realmente en el humanismo? ¿Estoy favoreciendo la idea de que lo humano, todo lo humano, ¿cómo dice la frase tan bonita? ¿No? Todo lo humano me afecta, me toca. Entonces, lo humano es Gaza hoy. Eso es lo humano hoy. La masacre que está sucediendo ahí, eso es lo humano. Y lo humano también es Ucrania, que es un dolor tremendo que nos produce. Nadie festeja una guerra. Y lo humano es un montón de situaciones que se dan en el mundo que nos afectan. ¿No? Entonces, así puede ir uno, cada uno de los puntos y decir, ¿y cuál es mi responsabilidad en esto? Y en el área de mi acción, ¿es una revista, es una cátedra, es un grupo, es una familia, es un instituto terciario, es un hospital? ¿Qué estoy haciendo yo por estos puntos? Entonces el pensamiento nacional tiene que interpelarte, no te puede dejar igual. Si te deja igual, no es pensamiento nacional. Es otra cosa, es Byung-Chul Han. Sí, que te mueve y te genera un escozor, después pones un rato Netflix y te vas a cuidar tus plantas, y después te compras el otro libro y te haces el profundo con amigos, todas pelotudeces. La verdad, no te mueve nada, no organiza y andamos uno reproduciéndolo, léete Byung-Chul Han. No, lea Del Percio, lea Dussel, no a Byung-Chul Han. ¿No es cierto? Bueno, fueron un par de tips y solamente cierro diciendo que tenemos una tarea por delante enorme y hermosa. Muchas gracias.